Siempre busco cerrar el mensaje a último momento. Esta palabra se me venía en la cabeza días anteriores. Gracias, Pablo. Y le comentaba, ¿no? Mientras estábamos en mi casa mirando la tele, le digo, tuve un sueño, un sueño donde me decía que esta palabra, que no estaba equivocado. Encima me daba como una explicación de lo que tenía que decir. Pero como vivimos a 1000 por hora en la semana, durante el día, me olvidé de anotarlo, ¿no? Pero me decía eso, que confía en la palabra, confía en lo que vas a dar porque es palabra de Dios. Y así como esta palabra, como toda la palabra de la Biblia, es una palabra viva, Dios me hablaba en este momento y me decía, confía en lo que vas a decir porque no hay otra forma, no hay forma de equivocarse. Cuando Dios quiere decirte algo en mi vida, y espero que en la vida de cada uno de nosotros, confiemos en Dios, confiemos en su palabra. No tengamos miedo de decir, no, a ver si no voy a pasar vergüenza o tengo miedo, o a veces ponemos excusas, pero sabemos que Dios nos avala, Dios nos dice, avanzá que yo avanzo con vos, no estás solo. Y le había puesto como título, que me costó pensarlo porque es una de las cosas que a veces me olvido, y le había puesto el valor del mensajero. Pero no hablamos del valor monetario, sino el valor que Dios le pone a cada uno de nosotros. Ese valor de tanto que nos ama, que nos tiene tanto aprecio por cada uno de nosotros que va más allá de lo que es la plata, más allá de lo que es la comodidad, va más allá de cualquier cosa que nosotros pensemos de cosas del mundo, sino el valor que usa Dios en la vida de uno para poder llevar ese mensaje. Y anotaban unas cositas, ¿no? Muchas veces el Señor nos pone diversas pruebas a lo largo de la vida. Todas estas pruebas, hasta las más sencillas, nos enseñan y nos va perfeccionando. Siempre y cuando sepamos extraer de cada prueba, ya sea mala, porque todas las pruebas no nos salen todo como queremos. A veces las pruebas nos hacen sufrir un poco más de lo deseado. Pero si sabemos aprovechar esas pruebas, decir, bueno, me salió mal, pero sé dónde no equivocarme. Si aprovechamos hasta los malos momentos, lo aprovechamos para sacar lo bueno, vamos a tener un buen pasar, un buen vivir, porque sabemos que esas pruebas nos fortalecen en todo sentido. Y se nos deja una enseñanza para formarnos, para crecer, para fortalecernos en todos los aspectos de la vida, tanto físico, mental, espiritualmente. Y así pasó en la vida de Jonás, que es la palabra que hoy le quería compartir, y de cómo Dios cumple su propósito en medio de las pruebas. Si me acompañan, en Jonás, capítulo 1, vamos a leer del 1 en adelante, y vamos a tratar de ir razonándola, escudriñando esa palabra, ¿no? Para poder extraer lo mejor, ¿no? Que cada uno lo pueda aplicar en su vida. Porque sabemos que, aunque pasaron miles de años, esta palabra siempre la tomamos para nosotros. Dice, vamos a ver de que cuando tratamos de escapar o desligarnos y no tratar de hacer la voluntad de Dios, Dios igual cumple el propósito. Si me acompañan de Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leer, y decía, en la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitat, diciendo,
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Dice, Dios trata de usar la vida de cada uno. En este momento usaba la vida de Jonás, un profeta. Y hablaba de forma clara. No decía, fíjate si podés. Decía, levántate y anda. Son cosas específicas que Dios habla en cada uno de nosotros. Dice, Dios trata de usar nuestras vidas. Cuando Dios quiere usarte para un propósito, lo hace de forma clara y simple. Aun cuando tengas que enfrentar gigantes o cosas que creemos imposibles. Ya que si Dios quiere usarte, es porque Él mismo estará con nosotros, a nuestro lado. Así lo dice en Crónicas, capítulo 2. Versículo 32, 8. Capítulo 32, versículo 8. Esta no la había marcado, así que me va a costar un poquito encontrarla. Cosas que vamos aprendiendo en el día a día. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Y dice así: con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Dice que Dios nos acompaña en todo momento. Él sí nos manda en nuestro andar, mientras estemos confiados en Él, mientras busquemos en Él, Él nos acompaña. En toda prueba en la que estemos, Él siempre está a nuestro lado. Así lo creo yo. Estuve en lugares por malas decisiones, pero hoy me doy cuenta de que gracias a que Dios estuvo conmigo, acompañándome y sacándome de esos lugares, hoy puedo decir que y confiar más en Dios. Dios le habla claramente a Jonás. ¿Qué hace Jonás? Como creo que cuando nos habrá pasado, en mi caso me habrá pasado. Dice, y Jonás se levanta, pero para huir. Versículo 3. Y Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás no solo no obedece a Dios, sino que hace todo lo contrario. Y ponía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos pasó como a Jonás? De que cuando estaba todo tranquilo somos los más fieles, somos los más creyentes. Hasta damos consejos de cómo debemos de enfrentar cada situación o cómo debemos de actuar. Pero al momento de la prueba huimos, nos hacemos ciegos y mudos espiritualmente. Y con estas acciones nos vamos alejando de la presencia de Dios, al punto tal que las consecuencias nos hacen sufrir más de la cuenta. Y eso va afectando a todos los que nos rodean, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean.
aquellos que tienen familia, cuando uno hace las cosas mal, siempre termina contaminando a la gente que tiene al lado, a la gente que ama. Seguimos en el versículo 4 y 5, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y esta palabra siempre me hace recordar, ¿no? Cosas que cuando uno está mal se enfría, se va enfriando. Nos vamos acostumbrando a hacer cosas que antes le pedíamos a Dios, sacame de este lugar, quiero cambiar mi vida. Pero en un momento que estamos pasando por una prueba nos enfriamos, empezamos a hacer cosas que hacíamos antes, que pedíamos a Dios que nos saque y volvemos de vuelta hacia atrás. Nos vamos acostumbrando a las cosas del mundo. Poco a poco nuestra vida se va derrumbando lentamente sin darnos cuenta. Jonás dormía tranquilamente, dice, plácidamente, mientras su vida y todo lo que lo rodeaba se iba cayendo a pedazos. Y para colmo él no se daba cuenta. Esto me lo subrayaba para mí. A veces estamos tan mal, tan acostumbrados a vivir mal, que no nos damos cuenta de que nos estamos hundiendo poco a poco. Le pasaba a Jonás, una tormenta, dice que era una tormenta, la nave se sacudía para todos lados, todos preocupados, y Jonás estaba tranquilo. Dice, no nos damos cuenta, para colmo pasa con muchos que se apartan que congregaban o congregan en alguna iglesia y se apartan. Poco a poco se van enfriando, se van alejando, vuelven a sus costumbres. Vuelven a las cosas de un principio, en un principio en las que le pidieron a Dios que los saque de ahí. A veces cuando estamos mal o enojados con Dios o tratamos de no escuchar a Dios, hacemos de vuelta lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Todas las pruebas tienen un propósito de despertarnos espiritualmente. Dice, hasta la gente que nos rodea, Dios las usa para hacernos recapacitar. Cuando Dios tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros, en nuestra vida, usa hasta a nuestros enemigos o algún desconocido para hacernos abrir los ojos y ver y reconocer nuestro error. No sé si le habrá alguna vez pasado que cuando estaba haciendo las cosas mal, venía una persona que hacía también las cosas mal y te hablaba diciendo, no, pero si vos estabas bien cuando estabas antes en la iglesia. Dios usa hasta las cosas que nosotros creemos que desconocidas. A veces una persona te habla de la palabra, a veces te dan un tratadito. Son señales, son cosas que Dios usa para decirte, acá estoy, no me olvidé de vos. A pesar de que estás haciendo mal o te estás equivocando, yo nunca te dejé. Pero a veces estamos tan ciegos nosotros que seguimos pensando que todo lo que hacemos lo hacemos para bien y no nos damos cuenta de nuestras equivocaciones. Nos cuesta. Dice en el versículo, leemos el versículo 6, donde todos los que estaban en el barco le dicen, clama a tu Dios. Dice, y el patrón de la nave
se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Seguimos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Dice: somos marcados por Cristo y el enemigo lo sabe y busca destruirnos. Solo lo puede hacer cuando nosotros le dejamos un lugar para que Él entre, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando apartamos de aquellos que buscan lo mejor para nosotros, de cada uno de nuestros hermanos. A veces nos mandan un mensaje y no le respondemos. Son cosas que poco a poco nos aleja, ¿no? Nos enfría de a poco. Jonás declara servir al Dios, creador del cielo y de la tierra. Está declarando que no servía a un Dios limitado, sino que adoraba al Dios que es soberano sobre todas las cosas. Dice: esto dejó a los marineros aún más atemorizados ante la insensatez de Jonás. No buscaban la solución rápida, no buscaban la solución del santito de turno. A veces, en épocas pasadas, o en mi otra vida, como decimos, ¿no? Buscábamos, andabas mal de tal cosa, tenías un santo específico para cada cosa que por la que estabas pasando mal. Y ellos se dieron cuenta que él tenía un solo Dios, un Dios que cubría todas sus necesidades, un Dios que podía sacarlo de todo lugar. No necesitaba tener un santo de turno o buscar una estampita o buscar algo, sino que él tenía el Dios verdadero, el único Dios que podía, que era soberano sobre todos los dioses. Eso los asombró, diciendo: ¿cómo? Él tiene que un solo Dios que tiene el poder de todos los dioses que nosotros tenemos, y aún así les falla. Y decía la palabra en el versículo 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Me hacía recordar estas palabras, ¿no? Que a veces no buscamos de Dios, sino que buscamos hacerlo por nuestras fuerzas. Buscamos la forma de hacerlo, de querer salir del problema por nuestras fuerzas. No nos damos cuenta de que Dios es el único que puede sacarnos de todos los problemas. Dice que hacían fuerza por querer salir, pero era tanto la tormenta, la tempestad, que por más que ellos hicieran la fuerza que hicieran, no había forma de salir. En el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los hombres en el barco le preguntaron a Jonás qué debían hacer con él. Jonás reconoce su error. Es uno de los primeros pasos que tenemos que tener nosotros, ¿no? Para tener un arrepentimiento verdadero, reconocer que estamos equivocados. Los marineros hacen el esfuerzo para llegar a tierra, para no tener que arrojar a Jonás al mar, porque sabían que si lo arrojaban al mar con la tempestad, era una muerte segura para Jonás. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos solucionar los problemas con nuestras propias fuerzas y terminamos cansados al no ver resultados? Nos desanimamos, nos enojamos y hasta cometemos más errores. Todo por no buscar la presencia de Dios, todo por no buscar la voluntad de Dios desde un principio. Dice que Jonás reconoce su error, pero no se arrepiente. Dice, no hay un arrepentimiento verdadero en ese momento. Él reconoce que estuvo equivocado, que por causa de él las cosas estaban sucediendo, las cosas malas estaban sucediendo. Pero en ningún momento buscó el arrepentimiento y pedirle a Dios, pedirle perdón a Dios del error que se había cometido. Cuando ya sin más nada por hacer, deciden arrojarlo al mar. ¿Y qué sucedió? Dice. Todo volvió a la normalidad. Los marineros se asombraron del poder de Dios. Se asombraron al ver y creyeron en el poder de Dios, en el Dios de Jonás. Y todos terminaron adorando al Dios de Jonás. Creo que de mi parte, ¿no? Muchos se habrán convertido en ese momento al ver el poder de Dios, de cómo Dios cumplía las cosas que en su momento, en inmediato. O algo que te asombraría si yo ocurriría un milagro en mi vida y estaría en presencia de otras personas, yo creo que todo se asombraría. Y así pasó con estos marineros que a pesar de tener todos sus dioses, de adorarlo, de orar, de buscar que esos dioses los salven, no encontraban la solución. El mar seguía, la tormenta seguía, el mar estaba embravecido. Pero cuando Jonás le dijo, es por mi causa, y lo arrojaron y vieron que al momento todo se volvió a la normalidad, se calmó el mar, la tormenta se dispersó. Dice que todos quedaron asombradísimos por cómo Dios actúa. Y me hacía una pregunta, ¿no? Cae Jonás, fin de la historia, me ponía. Reconoce su error, pero no hay arrepentimiento. Los marineros se salvaron y creyeron en el Dios de Jonás. Se podría decir que hasta ahí terminó la historia. Jonás dijo cuál era el problema, lo arrojaron al mar, la tempestad se calmó, todos felices y contentos, y dije, listo, ya está, el problema se acabó. Pero tanto es la misericordia de Dios, y más para sus hijos, que dice en el versículo 17, nos muestra, ¿no? Que dice que, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios le manda un salvavidas,
una nueva oportunidad de que Jonás tenga un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios tiene un propósito en nosotros, nada ni nadie puede impedirlo. Dice que cada prueba que transitamos en nuestra vida la podemos aprender de la buena o de la mala manera. Pero cuando Dios tiene un propósito en cada uno, en la vida de cada uno de nosotros, Él siempre nos va a dar una solución, una salida. Aún en el peor momento, decía que Jonás estaba en el mar, ya sin esperanzas. Dios le da una nueva oportunidad. Tanto es el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros que a pesar de todos los errores, a pesar de las equivocaciones, a pesar de ir de mal en peor, siempre Dios nos da una mano. Siempre Dios está ahí dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Así lo hizo con Jonás, un profeta, una persona que era usada por Dios. Tuvo sus errores, como cada uno de nosotros. Pero sabía Dios de que había un propósito en él. Y me ponía a pensar en esos 3 días que estuvo dentro de ese gran pez, en medio de la oscuridad, cuando mirás para un lado o para el otro y no encontrás a nadie, donde estás solo. Me imaginaba, ¿no? Jonás dentro del pez 3 días en la oscuridad. Tenía aún su vida, no había muerto. Pero estaba, yo creo que, asustado, sabiendo de que en cualquier momento podía llegar su final. Pero ahí empezó a orar, a buscar a Dios, a clamar por Dios. Y en el capítulo 2, versículo 1 decía, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoquéme a mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, y en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta el alma. Rodeame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jehová a Jonás en tierra. Después, una vez ya salvo, Jonás obedece a Dios y cumple el propósito que Dios le había encomendado en ese momento. Así es esta palabra que hoy yo quería compartirles a ustedes, de que a pesar de que estemos haciendo las cosas mal y no nos demos cuenta, que no nos olvidemos de que Dios está ahí para darnos una nueva oportunidad. Nunca es tarde, por más errores que tengamos, por más equivocaciones. Sabemos que es difícil, que la vida nos hace difícil, circunstancias, a veces las enfermedades, problemas económicos, hay un montón de ponerle el problema que vos tengas en tu vida, qué es lo que te está enfriando de acercarte de Dios, de alejarte de Dios. Pero no te olvides que Él, si vos buscas de Él, Él tiene la solución, Él puede sacarte, Él puede darte, restaurarte, Él puede renovarte. Él hizo un montón de cosas en mi vida, hasta cosas que vos decías, esto yo lo podía haber hecho.
Pero cuando estamos ciegos no nos damos cuenta de nada. Cuando estamos ciegos en lo espiritual, cuando estamos encerrados en los problemas, por más que tengamos la solución al lado de nosotros, no la vamos a ver. Por eso es necesario que no nos alejemos de la presencia de Dios, que busquemos de Él, confiemos en Él. Yo sé que cada prueba en la que estoy pasando, siempre busco tratar de aprender algo, ya sea lo mínimo que sea, pero que sea de bendición para mi vida. Es la única forma de poder seguir adelante. Porque si nos ponemos a contar los problemas de cada uno de nosotros, creo que haríamos como Jonás y nos tiraríamos al mar. Pero sabemos que Dios está ahí para nosotros. Que no nos dejemos, no nos veamos derrotados si no peleamos antes. Sé que este mensaje primeramente era para mi vida, ¿no? Por eso le quería compartir. Por eso es esta palabra que decía en su principio, ¿no? Que es una palabra viva, que nos habla. Que cuando lo aplicamos en nuestra vida y le ponemos un significado, le ponemos un peso a la palabra y le damos el valor que tiene esa palabra, es cuando Dios actúa en cada uno de nosotros. Por eso me pareció linda esta palabra, ¿no? De poder decir que a pesar de los peores momentos, siempre tenemos una luz, siempre tenemos una mirada fija en Dios, que no nos demos por vencidos, que no nos sentamos menos, no nos saquemos el valor que Dios nos pone en la vida de cada uno de nosotros. Porque así como Dios tiene ese propósito en mi vida, sé que en cada uno de ustedes hay un propósito. Si aún no sabemos, busquemos en oración. Busquemos que Dios tiene esa respuesta, ¿no? Que a veces nos cuesta escucharla. Y bueno, estará. Siempre me cuesta encontrarle el cierre a la palabra. Bueno, esta era la palabra que quería compartirles, ¿no? De que confiemos en Dios, aún en nuestros peores momentos. Es fácil buscar a Dios cuando está todo bien, pero tratemos de buscarlo cuando esté todo mal, que es donde más vamos a poder exprimir su palabra. A veces venimos a la iglesia y pasamos el tiempo en la iglesia. A veces venimos para hacer un poco de presencia. Me ha pasado. Por eso es que lo digo, ¿no? Pero cuando vos le encontrás el significado, tu vida cambia. Yo quiero que hoy salgas renovado, salgas con otra perspectiva de acá. Que puedas decir, sé que esta palabra es para mí, la tomo para mí. Porque aún, por más que no esté pasando por un mal momento, esta palabra te va a venir a memoria cuando estés pasando por ese mal momento. Tenés una Biblia, una palabra de Dios en cada una de sus hojas. Dios quiere hablarte. Cuando más leas, cuando más busques, cuando más escudriñes de la palabra, esa comunión que tenés con Dios se va a hacer más firme. Va a ser imposible que alguien te perturbe o alguien te saque cuando vos estás metido en la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Así damos por finalizado, orando y dando gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, Señor, de venir a escuchar de tu palabra. Que así como hiciste en mi vida, Señor, puedas hacer en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que puedas tocar su corazón, Señor, que puedas darle esas respuestas que andan buscando, Señor. Que eres tú el único que tiene
el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Que solo tú, Señor, es el que tiene ese amor incondicional y eres fiel, Señor, en tu palabra. Que así como hiciste con Jonás, Señor, que tuvo que pasar por pruebas una tras otra, Señor, hasta poder esclarecer su mente y poder clamarte, Señor, de corazón. Que así puedas hacer en mi vida, Señor. Que yo pueda buscar de ti, Señor, sin la necesidad de pasar por pruebas difíciles, Señor. Pero si aún estaré pasando por una prueba difícil, Señor, que seas tú quien extienda su brazo, Señor, y me puedas sacar de este problema. Por eso, Señor, te doy gracias, Padre, porque hoy me hablaste al corazón, Señor. Me diste una nueva meta, Señor. Me dijiste que no estoy solo, que cuando esté con una necesidad, cuando esté en un problema, cuando esté ahogado, ciego, cuando esté perdido, Señor, que busque de ti, que tú oirás. Por eso, Señor, te doy gracias una vez más, porque sé que de tu mano, Señor, vendrán cosas nuevas y mejores de las que aún hemos vivido. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.